¿Cómo están? Vamos a ver en esta ocasión, dentro de las medidas de tendencia central, cómo calculamos la mediana. La mediana en general se representa a través de los símbolos X, ¿no?, con una línea encima como la ñ, MD y el más utilizado ME, la mediana. La media aritmética es el valor central más fiable. Es el promedio más seguro y que mejor representa al grupo, de aquí que sea el valor preferido para los cálculos estadísticos. Sin embargo, hay casos en que no es posible o no conviene utilizar la media aritmética, como por ejemplo cuando la distribución es incompleta o cuando la serie ofrece algunos valores muy altos o muy bajos a un lado de la distribución. Por ejemplo, 9 alumnos han obtenido las puntuaciones siguientes en una escala de 0 a 10. La media sería igual a 6, valor que no es representativo del grupo. Y la causa de que 6 no responda al promedio han sido los valores tan bajos obtenidos por 2 alumnos. Para los casos de distribuciones asimétricas, conviene utilizar como promedio a la mediana, la cual no se halla afectada por la magnitud de los extremos. Veamos la siguiente definición. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los valores de los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La mediana suele denotarse con X raya y se lee X con tilde. La mediana o valor mediano de un grupo es el valor que ocupa el lugar central de una serie cuando en ésta se hayan ordenados los valores de modo ascendente o descendente. En consecuencia, por encima o por debajo de la mediana debe haber igual número de datos, porque a partir de ella se encuentran por encima el 50% de la distribución y el otro 50% por debajo de ella. Cuando los valores de la serie son pares, entonces la mediana es la semisuma de los dos valores centrales. La mediana se está empleando mucho en las ciencias sociales porque es muy fácil su obtención y porque su valor no se altera por la magnitud de los extremos de la serie. Veamos cómo lo calculamos. Se distinguen los dos casos más frecuentes: cuando los valores están en seriación sencilla y cuando se nos ofrecen los datos en valores agrupados, sea con intervalos de clase o sin intervalos de clase. Veamos ejemplos de cómo lo calculamos. Aquí tenemos el cálculo de la mediana para la seriación sencilla. En principio, ordenaremos los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, 2, 6, 9, 12, 15 que aparecen dos veces y el 18. En segundo lugar, identificamos el valor que se encuentra al centro de la serie de datos. En este caso sería, por ejemplo, el 12. Por lo tanto, la mediana es igual a 12. Veamos este segundo ejemplo, donde tenemos datos pares. En principio, similar al caso anterior, ordenamos los datos. En este caso, encontramos que al centro tenemos dos valores. Como decía la teoría, si tenemos dos valores centrales, entonces el resultado será la semisuma de ambos valores. Entonces diremos que la mediana va a ser igual a la suma de 8 más 12 entre 2. Tenemos aquí 20 entre 2, la mediana será 10. Entonces diremos la mediana es igual a 10. Veamos qué pasa cuando los datos están agrupados sin intervalos de clase.
Aquí no es necesario ordenar porque en la tabla de frecuencias ya están ordenadas. Más bien, lo primero que debo hacer es calcular la frecuencia acumulada. Para ello, voy a añadir una columna más y aquí pondremos frecuencia absoluta acumulada. Aquí entonces tenemos 2, 7, 14, 23, 35, 40. Ok, ya tengo la frecuencia acumulada. Seguidamente voy a identificar las posiciones. Precisamente para ello, quien me ayude es la frecuencia absoluta acumulada. Por ello, voy a añadir una columna más y aquí voy a poner posiciones. Si nosotros nos imaginamos a todos los XY en una sola fila, vamos a encontrar que existen dos 17 precisamente por el FI número 2 o por la cantidad 2, 5 veces el 18, 7 veces el 19 y así sucesivamente. Por ello que las posiciones o la posición del 17 será posición 1 y 2. Quien me ayuda precisamente para identificarlo es la frecuencia acumulada. Seguidamente diremos posición del 3 hasta el 7. Quien me ayuda es la frecuencia acumulada. Ok. Aquí tendremos desde el 8 hasta el 14, desde el 15 hasta el 23, desde el 24 hasta el 35 y desde el 36 hasta el 40. Estas vendrían siendo las posiciones. Nótese que la frecuencia absoluta acumulada permite identificar las posiciones que están ocupando los XY. Muy bien, una vez identificado las posiciones, identificaremos la posición de la mediana. Para identificar la posición de la mediana, planteamos lo siguiente. Diremos que la posición de la mediana va a ser igual cuando los datos no están agrupados a n más 1 entre 2. Teniendo en cuenta esta fórmula, nosotros podríamos establecer e indicar que la mediana, aquí tengo 40 datos, 40 más 1 entre 2. Entonces, la mediana ocupará la posición 41 entre 2. Por lo tanto, aquí tendremos 20.5. Posición de la mediana es 20.5. Es la posición. ¿Ya? Tener en cuenta ese detalle. No es la mediana, es la posición. Ok, esta posición yo lo tengo que identificar en estas posiciones o en qué intervalo se encuentra. Aquí es sencillo. Observemos que la posición 20.5 se encuentra entre el 15 y el 23. Aquí estará el 20.5, entre el 15 y el 23. Por lo tanto, decimos que la mediana es el 20, el número 20, este valor que está aquí. Puesto que estos son los XY o los valores de la serie o del conjunto de datos. Entonces, concluyendo, diremos que la mediana para este conjunto de datos es igual a 20. Veamos qué ocurre cuando tenemos
a los datos agrupados con intervalos de clase. En principio, seguimos el procedimiento anterior. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Para ello, voy a añadir a una columna. Y también sabemos que en un segundo momento calcularemos las posiciones. Importante para este caso. Entonces aquí tengo la frecuencia acumulada y las posiciones con los cuales vamos a ir trabajando. Aquí tendremos entonces al 7, 21, 33, 43, 50. Bien, seguidamente, identificando las posiciones como en el caso anterior, quien me ayuda es precisamente la frecuencia acumulada. Aquí diré que las posiciones o la posición de la mediana será del 1 hasta el 7. Siguiendo la lógica anterior, justamente el 7, precisamente porque el FI es el 7, las posiciones aquí serán del 8 hasta el 21, siempre apoyándome de la frecuencia acumulada. Aquí serán desde el 22 hasta el 33, apoyándome de la frecuencia acumulada. Aquí será desde el 34 hasta el 43 y desde el 44 hasta el 50. Una vez identificadas ya las posiciones, lo que haremos será calcular la posición de la mediana. La posición de la mediana va a ser n. En este caso ya no le sumo 1. Cuando los datos tienen intervalos ya no le sumo 1. Por lo tanto quedaría solamente como n entre 2. Okay. Siguiendo entonces el cálculo, diremos 50 entre 2, la posición de la mediana va a ser 25. Ubicamos al 25, o sea, ¿dónde está el 25? El 25 va a estar precisamente entre el 22 y el 33, ¿no? Aquí estará el 25. ¿Ya? Importante. Este es el intervalo que contiene a la mediana. Detalle importante. El intervalo que contiene a la mediana. Lo vamos a poner con este relleno. El intervalo que contiene a la mediana. Muy bien. El procedimiento continúa de la siguiente manera. En el intervalo que contiene a la mediana, identificar. Vamos a identificar algunos detalles importantes, como por ejemplo el límite inferior, el intervalo, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada anterior. Y también debo identificar la posición de la mediana, pero la posición de la mediana nosotros ya lo hemos calculado inclusive, entonces no va a ser necesario. ¿Ya? Pero para hacer el procedimiento completo, le voy a poner aquí posición de la mediana. Estos datos los debo identificar en el intervalo que contiene a la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí. El límite inferior en el intervalo que contiene a la mediana viene siendo simplemente el 8. El intervalo, que para hacerlo referencial sería 12 menos 8. El intervalo del límite inferior con respecto al límite superior, en este caso sería 4. La frecuencia absoluta, 12, por el 12 que está aquí. La frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene la mediana, en este caso sería el 21. La posición de la mediana, que ya lo conocemos y que lo hemos calculado como n entre 2, que vendría siendo igual a 25.
Ok. Una vez identificado estos datos, nuestro siguiente paso será hacer el cálculo correspondiente. Para ello haremos uso de la siguiente fórmula. La mediana va a ser igual al límite inferior más el intervalo sobre el FI. Ya vamos nosotros identificando ahí los datos, que multiplica al n entre 2, que vendría siendo la posición de la mediana, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Tendremos aquí el límite inferior, que vale 8, más el intervalo, que vale 4, sobre la frecuencia absoluta, que para nosotros es 12, n entre 2, inclusive podemos reemplazarlo por 25, menos la frecuencia acumulada anterior, que para nosotros es 21. Haciendo los cálculos correspondientes, veamos qué nos sale. 8 más 4 entre 12, que multiplica a la diferencia de 25 menos 21. Ok, nuestra mediana entonces será 9.3333. Compruebo que este valor obtenido de la mediana debe estar precisamente en el intervalo 8 a 12. A nosotros nos salió 9.3333, por lo tanto es correcto. Muy bien, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.